Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Cero Prejuicios, el programa semanal del programa Diana, Dignidad y Valor. Estamos nuevamente aquí con un nuevo formato del programa y hoy vamos a conversar con psicología y cómo es que la psicología es tan importante para la violencia. Está conmigo el día de hoy Danae Palo, ya la conocen ustedes, ella es psicóloga y trabaja también en APROPO y bueno, ustedes ya han podido un poco conocerla y ver que pues es una experta en el tema y trabaja mucho al respecto. Y también está conmigo Alejandra Cuadros, ella es estudiante de psicología de la UNSA y van a estar aquí compartiendo con nosotros un poco de su perspectiva como psicóloga y futura psicóloga. ¿Cómo están? Bienvenidas al programa. Hola, gracias Eliana por la presentación. Muy feliz de estar con ustedes y compartir este programa. Hola a todos y todas, contenta también de poder estar nuevamente para poder seguir con el programa y espero que el día de hoy podamos aprender muchas más cosas como lo hemos venido haciendo. Así es, gracias por estar con nosotros. Y pues lo primero que quería yo preguntarles desde su perspectiva es cómo ven ustedes la carrera de psicología, ¿no? ¿Qué importancia tiene en el abordaje de la violencia, ¿no? ¿Cómo es que la aborda desde una forma preventiva o solo es una atención la que realiza hacia las víctimas de violencia? Bueno, en realidad la psicología es muy amplia, tiene muchos campos, tiene muchas partes de las que podemos tomar para trabajar no solamente el tema de la violencia, sino otros temas en general. Pero también si nos enfocamos en este, pues sirve, como has mencionado, no solamente para la intervención, ¿no? Que incluso muchas veces solamente se toma la intervención a la víctima, pero nos olvidamos que el agresor también debería seguir pues un tipo de atención, no porque tenga tal vez una enfermedad, sino para poder cambiar toda la forma en la que ve, pues, en la relación de pareja o en sí la visión general que tiene, ¿no? Porque un agresor es toda una construcción previa que se ha hecho para que llegue justamente a esto. Entonces, también se ve desde ese ámbito, pero también en el tema de prevención. Y la psicología nos puede ayudar de muchas maneras, solamente que lamentablemente a veces solo le hemos estigmatizado a la psicología como solamente trastornos o solamente conocemos la psicología clínica y no vemos que puede ser pues una ciencia que puede ayudar en muchos de los problemas que tenemos en sí en el mundo, pero también en el tema de violencia. Desde la prevención se puede tratar el fortalecimiento de las habilidades, de la autoestima, de cómo conformo mis relaciones, los vínculos que establezco con mi pareja, con mis amigos, con mi familia. Todo esto podemos trabajarlo en la psicología. Y probablemente si es que nos enfocáramos en esto, pues también una víctima detectaría a tiempo y de manera oportuna si es que está siendo víctima de violencia, los signos, las señales que hay cuando se da esta situación, ¿no? Y también desde el ámbito del agresor, pues también nos ayuda a ese control de emociones, a gestionar esas emociones. Como en un momento ya en otros programas he mencionado, el tema de cómo yo reacciono cuando me enojo, cuando estoy frustrado, cuando no me salieron las cosas como quería, cuando me dijo la chica que me gustaba o el chico que me gustaba me dijo, no, yo no siento lo mismo. ¿Cómo reacciono, no? Esa gestión, esa forma de reaccionar, entonces eso también es parte de la psicología. Pero muchas veces no lo vemos desde esa perspectiva porque es algo del día a día y no, tal vez no nos tomamos el tiempo de analizarlo más o de pensar, ¿no? Pero desde ese punto de vista, pues nos ayuda mucho. Y también obviamente la intervención, ¿no? Porque una víctima de violencia, también todo el sistema de creencias que tiene, pues es muy complejo cambiar, ¿no? Porque ha habido con el tiempo un deterioro de la autoestima, vínculos de dependencia, por eso es que es tan difícil primero darse cuenta de la situación y luego desprenderse de eso, aceptar el que una relación se acabó o que esa persona me está lastimando, es difícil y lamentablemente pues no se hace un trabajo previo. Personalmente considero que esto debería hacerse desde las escuelas, ¿no? La psicología no solamente tomarla como un curso en algún momento determinado, sino tal vez darle más impulso a que desde pequeños y pequeñas nos podamos enseñar esto,
de cómo gestionar esas emociones, de cómo fortalecer la autoestima. Si una persona tiene una autoestima adecuada, va a ser más fácil que detecte casos de violencia o que tal vez ni siquiera sea víctima, no sea tan vulnerable porque va a saber poner límites. Entonces, sería importante que eso lo tomemos en cuenta, ¿no? Ver solamente a la psicología en el ámbito de intervención, de cuando ya hay un trastorno mental o algún problema o ya ha habido una situación de violencia, sino también desde cómo evitar que pase todo esto. Yo de verdad que solamente como estudiante de psicología podría complementar un poco y decir que realmente, como nos decían, es importante no solamente abordar ya casos que están agudizados, desarrollados de violencia, ¿no? En el que ya hay una víctima, un agresor, sino que yo veo desde mi estudio, ¿no? Porque, digamos, estoy en cuarto año, más o menos lo que he podido ver, es la importancia de la visión preventivo-promocional de la psicología, ¿no? Que en este campo de la violencia es importantísimo, porque si nosotros estudiamos a una población, desde cómo es su cultura, cómo es su idiosincrasia, pero también de manera individual, a cómo se ha desarrollado una persona, ¿no? En su ámbito familiar y social, pues podemos reconocer, como bien nos decían, qué aspectos pues nos pueden estar llevando a que luego se desarrolle la violencia, ¿no? Como bien nos mencionaba, ¿no? El deterioro de la autoestima, la dependencia, son cuestiones que si se ven desde el ámbito preventivo promocional, pues van a hacer que no se llegue a desarrollar la violencia, ¿no? Un ejemplo claro es lo que estamos viendo ahora en la pandemia, ¿no? Como sabemos, en nuestro país, a partir de esta pandemia, se ha agudizado la violencia intrafamiliar, la violencia a la mujer. Hay muchos casos de violaciones sexuales, de desaparición de muchas mujeres. ¿Qué hubiera pasado si es que hubiéramos previsto, ¿no? Esta situación? Hubiéramos apuntado a manejar las situaciones de estrés, ¿no? Que como de repente en nuestra cultura no estamos acostumbrados a esto, ¿no? No estamos acostumbrados a manejar la frustración ante cualquier situación de estrés. Como peruanos muchas veces pues colmamos el vaso, no expresamos nuestras emociones. ¿Y qué pasa? Llega una situación, digamos, como esta de la pandemia, en la que nos afecta la salud, nos afecta económicamente y nuestro vaso rebalsa, ¿no? ¿Y qué tenemos como consecuencia? La violencia. Entonces, es importante que eso también que nos decían del estigma, ¿no? Que nosotros atendemos muchas veces las cuestiones de salud física, pero no nuestra salud mental, y es importante atenderlas, porque nos afectan también en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en lo académico, en lo emocional, en la pareja, y por tanto la psicología, si bien es cierto, sí, es amplia, pero es importante que tomemos conciencia y que nos preocupemos de atender nuestra salud mental, sin esperar a llegar a desarrollar un trastorno de ansiedad, de depresión, sino constantemente, ¿no? Evaluar y reflexionar. Creo que este tiempo en casa nos ha servido mucho para reflexionar, ¿no? Si realmente tenemos las herramientas internas para afrontar una situación de estrés, ¿no? Si ante las situaciones difíciles nosotros podemos reaccionar de manera positiva o es que estamos reaccionando de manera negativa. Entonces, ahí es donde la psicología es un aporte para nosotros, ¿no? Porque nos brinda infinidad de herramientas para manejar emociones, ideas, pensamientos, nuestro comportamiento, de modo que no tengamos que llegar a extremos, ¿no? Pero claro, si es que ya se desarrollaron también, como ya nos mencionaron, la psicología tiene muchísimas técnicas, ¿no? También para abordar tanto al agresor como a la víctima, y aunque claro, va a ser mucho más difícil trabajar, pues para eso está la psicología, ¿no? Los que estudiamos psicología nos arriesgamos a todo, ¿no? Eso es lo que tenemos, ¿no? Que para nosotros nunca nada está totalmente perdido, ¿no? Que para nosotros el ser humano, a partir del ambiente donde se va desarrollando, tiene muchísimas cosas a favor y en contra, y si las sabemos usar, las que están a favor, pues podemos salir adelante, ¿no? Yo creo que aunque hay bastante violencia en nuestro país, de verdad, espacios como estos para mí son importantes, ¿no? Espacios como estos ya son preventivos, ¿no? La gente que nos está escuchando, que está viendo el programa, que se da cuenta, ¿no? Que realmente no tiene una paz, ¿no? Que realmente ante cualquier situación reacciona de mala manera, tiene ira, responde mal, pues no necesita ir al psicólogo cuando ya le haya levantado la mano a alguien o qué sé yo, ¿no? Sino que desde ahora, ¿no? No hay que tener ese miedo, no hay que lanzarnos, porque nuestra salud mental es importante para nosotros, para los que nos rodean, para la sociedad en general, ¿no?
Así es, y qué importante, ¿no? Porque la psicología es muy amplia y es importante para que las personas puedan tener un nivel de vida pues, mucho mejor. Ahora, lo que vemos es que cuando sucede algo, cuando muchas personas que son víctimas de violencia y les ocurre alguna de estas situaciones, lo que pasa es que a la primera persona que acuden es probablemente a la más cercana, ¿no? A la amiga, sobre todo, al compañero, pero no acuden al profesional. ¿Por qué creen que esto se estaría dando y qué se podría hacer al respecto? ¿No? ¿Cómo motivar a estas personas a realmente acudir a quien sabe al respecto y no necesariamente a quien es de confianza? Es verdad, en los casos de violencia, pues se ve mucho eso, ¿no? Que a quien acuden es a una amiga, a un amigo, a una hermana, pero no a pedir ayuda a un profesional. Y es por lo que hemos estado mencionando del estigma que hay todavía con la psicología, ¿no? De pensar que no únicamente se abordan trastornos psicológicos, ¿no? Y le tenemos miedo a esta anormalidad, ¿no? Tenemos miedo de lo anormal, ¿no? Pensamos que lo anormal está completamente mal, ¿no? Que le tenemos un rechazo absoluto a lo anormal. Sin embargo, yo personalmente pienso que lo que sí podemos hacer, digamos, como sociedad, en estos casos, es hablar del tema, ¿no? Constantemente no tener miedo de hablar de estos temas, no tener miedo de hablar de que existe la violencia entre las parejas, que existe la violencia social, porque la violencia sexual, que existe la violencia física, no tenemos que tener miedo y tenemos que empezar ya a decir las cosas por su nombre, ¿no? Muchas veces siento que como cultura, como peruanos, somos muy sensibles, ¿no? Estamos acostumbrados a maquillar las cosas, a decirnos las cosas de otra manera, pero como decía, llegamos hasta explotar el vaso y que sea demasiado tarde, ¿no? Y, y algo que también me dicen mucho mis profesores es que nunca podemos nosotros obligar a una persona a que vaya al psicólogo, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer es persuadir, ¿no? Si nosotros tenemos un amigo, tenemos un hermano, un familiar, un conocido que esté pasando por un momento de violencia, no podemos obligarlo a ir, ¿no? Llevarlo empujones al psicólogo, pero sí podemos persuadir y que la misma persona sea la que tome la decisión de contarlo, que esa misma persona sea la que tenga, se sienta con la autonomía, ¿no? De hacerse cargo del problema a acudir, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros le podemos hacer, ¿no? Que ella sea la que dé el primer paso? Pues hay muchas técnicas, ¿no? Por ejemplo, el contarle a la persona su problema desde un ejemplo, desde nosotros, ¿no? Por ejemplo, amiga, ¿qué pasaría si yo estuviera pasando por una relación en la que alguien me golpea, en la que mi enamorado me insulta? Entonces, así la persona no lo va a ver desde ella misma, ¿no? Sino ve este problema desde afuera y se da cuenta, ¿no? Y es consciente del problema. Entonces, eso, ¿no? No abandonar y tampoco juzgar. Nunca juzgar si conocemos a alguna persona así, ¿no? Nunca juzgarla porque no sabemos qué hay detrás de todo esto, ¿no? Como decíamos, debe estar ligado tal vez a su autoestima, a algún problema traumático, a alguna situación de dependencia de repente que ha habido en la infancia, alguna cuestión de abandono, tal vez ya de violencia desde su familia. Entonces, nunca juzgar ni tampoco tomar decisiones por la otra persona, ¿no? Nunca tomar la decisión por la otra persona, sino siempre estar prestos a escuchar y constantemente persuadir a esa persona para que se anime a dar el primer paso. Y obviamente, si es un caso grave, pues no dudemos de denunciar también, ¿no? Porque si no nos hacemos parte también de esa violencia, ¿no? Y hacerle saber, mira, amiga, hermano, hermana, yo no puedo ser parte de esto, ¿no? Mira, yo siento que tú tienes que dar este paso por ti mismo, yo te acompaño, vamos, te acompaño, pero tienes que dar el paso tú. Y mira, y si no lo haces, puedes llegar a morir, puede llegar a pasarte algo mal, entonces yo voy a tener que denunciar, ¿no? También ser claro, ¿no? Y decirle que uno va a tener que tomar las medidas para prevenir también, ¿no? Eso creo que podría decir, pero
tal vez yo soy estudiante, la psicóloga tal vez nos puede dar algunos alcances más, no sé, más ajustados a la realidad. Yo les digo esto desde mi experiencia un poco como estudiante, ¿no? Bueno, sí, en realidad no sientas temor porque sí, tienes razón en muchos de los puntos que has mencionado, ya que pues, aparte del estigma que hay en cuanto a ir, por ejemplo, a un profesional, y sobre todo los psicólogos, ¿no? O sea, sincerándonos un poco, si uno le dice a alguien, voy a ir al psicólogo o a la psicóloga, dicen, oye, que estás loco o tienes algo, y en realidad no deberían vernos así, sino vernos desde otra manera, que no estamos solamente para atender si hay una patología, si es que haya una enfermedad, un trastorno, sino también para poder conversar a veces. Eh, por experiencia puedo decir que a veces las personas solamente quieren alguien que los escuche, conversar con alguien, decir, desahogarse, contarles tal vez los problemas o los temores que tengan. Y a veces eso es simplemente lo que necesitan para que ellos también encuentren la solución o consuelo a lo que estén pasando. Entonces, dejar de vernos tal vez así. Y también creo que como psicólogos y psicólogas también deberíamos ser muy, muy empáticos, ¿no? Hemos visto que muchas veces dicen, pero tú eres psicóloga o tú eres psicólogo, tú deberías estar bien, tú debes estar sano, tú debes ser feliz, qué sé yo. Y no es así, ¿no? Porque también somos humanos, ¿no? Si mencionabas también lo que comentaban en tus profesores, y yo también recuerdo que tenía, creo que fue una profesora que nos decía eso, ¿no? Que a veces sus hijos le decían, ay, pero tú eres psicóloga, pues deberías entendernos. Pero en realidad es que sí, por más que sea psicóloga, también, o sea, por encima de eso es madre, es una persona, es un ser humano y también tiene emociones, sentimientos y puede equivocarse como cualquiera. Entonces, también somos tan humanos como aquellos pacientes, como que tal vez acuden a nosotros y vernos desde esa perspectiva, ¿no? Que estamos también para escuchar, para ayudar y no solamente para lo clínico, que tal vez es por lo que más nos conocen, aunque ahora creo que ya está cambiando un poco esa percepción, ya estamos, se nos está reconociendo en otras disciplinas que tal vez antes no lo veían así. Y muchas veces por ese temor la gente no va, no se acerca a hablar, y más si es que es víctima de violencia porque tienen mucho miedo de ser juzgados, ¿no? Y mencionaba eso de que a veces es que no juzgar, o sea, si una persona, el común de personas no deberían juzgar una situación de violencia, pues como profesionales tampoco. Deberíamos tal vez siempre tener en cuenta eso, ya que cuando para una persona que es víctima de esta situación va a ser muy difícil primero reconocerlo, darse cuenta, reaccionar y luego asumirlo y luego tener que decírselo a alguien más también le puede costar, ¿no? Y si se encuentra con un profesional que la juzga, la cuestiona y no ve que más allá de eso, entonces también puede ser como una barrera, ¿no? O si su mismo entorno la juzga por eso, ¿no? Y le pregunta, como mencionaba, ¿estás qué? ¿Estás loco? ¿O qué tienes? No, es porque tal vez simplemente quiere hablar o necesita pues realmente alguien que le oriente, ¿no? Creo que todas y todos siempre, cuando vamos a tomar una decisión o estamos haciendo algo, a veces paramos y decimos, ¿lo estoy diciendo bien? ¿Estaría en lo correcto o no? Y para eso también pues podemos estar los psicólogos y las psicólogas para poder ayudarles a ver eso con más claridad, con más objetividad, porque cuando uno vive una situación es diferente, porque le va a llenar de sus experiencias, sus vivencias, su subjetividad, el cariño, el afecto, lo que pueda sentir, sus emociones, pero cuando alguien está afuera es más fácil verlo así, sin esas emociones, sin todo lo que hay y tal vez poder dar un punto de vista diferente. Y creo que muchas veces es por eso, ¿no? El temor que puedan ser juzgados o también el temor de tal vez no salir de esa situación nunca. Y eso ocurre mucho con las víctimas de violencia. Sienten que eso no va a cambiar nunca. Y a veces solo juzgamos como personas, más que como profesionales, hablando en general, a veces juzgamos, ¿no? Y no entendemos algo que mencionaba justamente Alejandra, que detrás de eso pues hay toda una historia de las personas. Hay algo previo que ha hecho que lleguen a ese momento y que tal vez hay que solucionar todo eso pues para poder salir de esa situación de violencia. No es que simplemente le guste esa situación o que, no sé, sea acostumbrado, o como muchas veces se ha visto, ¿no? Que dicen, ah, le gusta seguro que la traten mal, que le engañen, que le peguen. No, detrás de todo eso hay toda una historia
y que es necesario sanar muchas veces para que puedan justamente salir de esa situación de violencia, superarla, y las relaciones que construyan en adelante pues sean relaciones ya sanas, sin ninguna de esta historia previa, ¿no? Claro, ¿no? Tiene tantos matices esta profesión y es tan importante. Y bueno, ¿qué podemos esperar, no? Para el futuro, qué se espera lograr, cómo posicionar esta carrera en el sentido de ser una carrera fundamental para el abordaje de la violencia? Y también quisiera saber, para todas aquellas personas que de repente están pasando por una situación similar y que sienten que eh, de repente pueden contar con el apoyo de un profesional de la psicología, ¿qué esperar al entrar a una consulta, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Porque muchas personas creen que pues es como un tratamiento médico, ¿no? Que se le da unas pastillas por 5 días y se acaba, ¿no? Entonces, en ese sentido quisiera que ustedes nos digan qué esperar de la carrera y qué es lo que puede esperar una persona que acude a un psicólogo por un tema de violencia. Sí, es muy cierto, ¿no? No es tal vez a veces aliviar una dolencia física es mucho más sencilla que cuando tratamos de la salud mental, porque es todo un proceso, ¿no? Como es mencionado, es una construcción que se ha ido dando años previos, ¿no? Y tal vez incluso dependiendo de la edad que tengamos, pues se hace más complejo porque hemos reforzado muchos patrones de conducta, muchas creencias, muchos pensamientos, y cambiar todo esto es, pues, lleva su tiempo, es todo un proceso. Entonces, a veces cuando incluso ven, ¿no? Voy a ir a una consulta con el psicólogo, e incluso desde el precio, ya la gente un poco empieza a desanimarse, a cuestionar, pero ¿por qué tanto? Si solo es sentarse y escuchar. Y sí, en parte es sentarnos y escuchar, pero no solamente escuchar y ya, ¿no? Acabó, ya, bueno, ya te escuché, entonces ya vienes la próxima semana. No, es escuchar, pero poner toda nuestra atención y en base a eso poner en práctica diversas técnicas, diversas herramientas de psicoterapia que hemos tenido que aprender previamente. Entonces, entender también que no, yo considero que no cualquier psicólogo puede dar terapia. Lo que podemos hacer es una orientación, una consejería, que es muy sencillo, pero una terapia eficiente lleva su tiempo, lleva su planificación y sobre todo una buena capacitación. Y a veces eso es donde falla, ¿no? Y dicen, el psicólogo no me ayuda, es que realmente tal vez lo que estamos siguiendo no es una psicoterapia como tal, y por eso es que el cambio no se ve o no sentimos que nos ayude. Entonces también es responsabilidad de nosotros como profesionales tener en cuenta esto, y también que hay muchas áreas de la psicología y que algunos nos especializamos más en algunas que en otras, ¿no? Personalmente yo me he abocado más al ámbito social, comunitario, y conozco más de este tema, y el de violencia también tiene que ver con eso, y tal vez no tanto al área clínica, ¿no? Es algo que todavía tengo pendiente, pero yo reconozco eso, y obviamente si es que tuviera que dar una consulta clínica, pues tendría que prepararme, y así es como esto funciona o debería funcionar, ¿no? Capacitarnos, especializarnos tal vez en esas consultas y poder tratar. Obviamente también a una víctima de violencia no va a ser tan fácil, ¿no? Porque como les mencionaba, hay todo un complejo de situaciones y de cosas que se han ido construyendo. Entonces, también, ¿no? Por ahí hay especializaciones ahora para víctimas de violencia. Entonces, este proceso no va a ser tan sencillo. Como les digo, no va a ser que en una o dos sesiones se acabó en un mes. Depende de la voluntad del paciente o de la persona que acuda a consulta. Y como mencionaba también Alejandra, ¿no? O sea, no podemos obligar a nadie. A veces eso pasa, que los papás, sobre todo cuando son adolescentes, los llevan a la fuerza a sus hijos porque tienen algún problema o no sé. Y eso no funciona así, no es que te llevo. Tal vez en una consulta médica normal, común, podría funcionar, ¿no? Porque el doctor ya lo examina o por la sintomatología puede dar la receta, pero en este caso de la salud mental no funciona así. Si la persona no tiene la voluntad, primero, no está yendo porque ella lo ha decidido, no tiene la voluntad de que haya ese proceso de cambio, va a ser muy, muy difícil, pues, y va a demorar mucho más. Pero si es que hay la predisposición, si es que hay esa decisión propia de decir, ya, yo voy a consulta porque yo
quiero hacerlo y tengo esa en mente el poder cambiar, el poder mejorar o trabajar lo que me diga el profesional, entonces va a ser tal vez más sencillo y más corto. Pero si no hay eso, pues lamentablemente la recuperación, por así decirlo, va a ser muy, muy lenta, ¿no? O incluso, y también un error que pasa es que van a terapia ya todos, ¿no? Van a consulta y se sienten, después de 4 o 5 sesiones ya se sienten mejor, se sienten más tranquilos y dejan de ir. Como cuando nos dan las recetas, no sé, porque estamos mal de algo físico, ¿no? Ya al tercer día ya me siento bien, ya no tomo las pastillas, no, ya no, el antibiótico es malo, no me gusta tomar pastillas, ahí mejor lo dejo. Y luego recaen y van así con la cara de vergüenza donde el doctor, ¿no? Y cuando el doctor dice, ¿qué pasó? Ay, es que dejé de tomar la pastilla, las pastillas, ¿no? La medicación, o a lo mejor ni siquiera regresan, ¿no? Y lo dejan así. Entonces, no dejar la consulta, no es porque a la quinta sesión, tal vez cuarta, ya me siento bien y ya estoy bien, ya no pasó nada, no. Hasta que el profesional nos dé de alta, deberíamos seguir yendo, ¿no? Y si veo que no me siento mejor o no está funcionando, conversarlo también con el psicólogo o psicóloga que estemos asistiendo. ¿Qué esperar? Yo espero realmente que podamos seguir, como mencioné, especializándonos, porque esta carrera creo que, así como la de un médico o una médica, tenemos las vidas de nuestros pacientes en nuestras manos. En un caso son las vidas físicas, pero en estas sus emociones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que esforzarse por justamente poder ayudar a las personas de una forma especializada y ser conscientes, ¿no? Si tal vez no tengo todavía siento que me falta más capacitación, pues hacerlo, ¿no? Y ahí está justamente el valor que se le da a una consulta, no es, como decía, no solamente sentarnos y escuchar, ¿no? Como en una película vino, y después, ay, ¿con eso cómo te sientes? No, es hacer un análisis más profundo y eso lleva años de estudio, años de capacitación, y es ahí donde está el valor, pues, en dinero, por así decirlo, de una consulta. Entonces, invertir en esto, aunque a algunos les pueda ser muy difícil, pero al final va a ser también por su salud, así como puedo invertir medicamentos cuando estoy muy enfermo y me doy cuenta que realmente lo necesito para sentirme bien físicamente, igual cuando vamos a un profesional, ¿no? Y como profesionales también decirles, si es que nos están viendo tal vez algún estudiante de psicología por ahí, que siempre nos capacitemos, siempre estemos en actualización y siempre nos olvidemos de ese lado humano, ¿no? De ser muy empáticos con nuestras pacientes o con las personas que acudan a nosotros, y saber eso, que tenemos muchas veces sus vidas en nuestras manos y tenemos también que dar pues algo, darles lo mejor que nosotras y de nosotros. Bueno, de verdad que esta pregunta para mí es muy fuerte, ¿no? Sobre todo porque recién estoy estudiando y es una responsabilidad esta pregunta que me hace Eliana, ¿no? De verdad, ¿no? ¿Cuál es nuestro aporte desde la psicología y yo qué espero también, ¿no? Y me ponía a pensar luego de esto que hemos estado conversando, que pienso que el aporte que puede tener la psicología es que no solamente ve el aspecto negativo del ser humano, sino que lo positivo, ¿no? Pienso que muchas veces en los medios de comunicación estamos rodeados de cosas negativas, ¿no? Y sacan siempre el lado malo de las personas, ¿no? Mientras que que saquen todo este lado negativo de las personas, incluso decía el decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, decía que era un caldo de cultivo, ¿no? Todo, que nos muestren tantas cosas negativas que hace el ser humano, pues hace que realmente lleguemos a pensar, ¿no? Somos tan malos, ¿no? Estamos realmente llenos de tantas cosas negativas y pienso que la psicología ese es su aporte, ¿no? El que cuando llega una persona a terapia, pues uno saca este lado positivo de esta persona, ¿no? Que dentro hay algo bueno para dar, ¿no? Y esto me parece bellísimo e importante porque muchas veces no somos conscientes de que tenemos realmente herramientas positivas en nosotros mismos para trabajar nuestras dificultades. Como psicólogos nosotros somos la herramienta, más nosotros no somos la solución está dentro de la persona, dentro del paciente. Solo que muchas veces el paciente no se ha dado cuenta que tiene tantas cosas buenas para dar, o que ha superado tantas cosas difíciles, ¿no? Sino que solamente nosotros somos nuestros más grandes detractores, ¿no? Somos los que siempre estamos pensando, ay, es que siempre hago lo mismo, ay, es que siempre vuelvo con la misma persona, ay, ya para qué, y como que
nosotros ya nos sentenciamos, ¿no? A vivir, por ejemplo, en el ámbito de la violencia y a estar en un ambiente así. Entonces, como psicólogos nosotros tenemos que demostrarle a la persona que no, que esa persona es fuerte, es capaz de superar cualquier cosa, ¿no? Para ir adelante y que cuántas cosas hemos superado, que a diariamente superamos cuántas cosas, ¿no? Si somos testigos desde que a cada momento tomamos decisiones y salimos de nosotros mismos para superarnos, ¿no? Esa es puede ser nuestra motivación para ir adelante. Entonces, como estudiante yo creo que esa sería mi misión cuando salga, ¿no? Demostrarle a la gente que, a las personas que me encuentran en el camino, ¿no? En el ámbito que me toque trabajar, ¿no? Si es desde la clínica, de repente más individual con la persona, pero también desde lo social, eh, con los que me encuentre, que realmente, así como hay muchas cosas sí, negativas en el medio, nosotros podemos encontrar ahí lo positivo y darle una revancha también a la vida, ¿no? Que hemos visto en este tiempo de pandemia cuántas cosas positivas han salido, ¿no? Detrás de todo lo negativo también. Entonces, creo que ese sería el aporte, ¿no? Y repito, lo preventivo promocional para mí es lo más importante, ¿no? Si nosotros acudimos, no sé, y hacemos un análisis exhaustivo de un barrio, qué sé yo, de nuestra ciudad en el que haya bastante violencia, y nos vamos con los niños, con los adolescentes, conociendo sus antecedentes, su historia, y apuntamos a ellos a mejorar su calidad de vida, a mejorar su autoestima, su autoconcepto, etcétera, pues realmente ahí, como nos decían, estamos salvando vidas también, estamos salvando a esos pequeños, a esas pequeñas que puedan caer de repente en violencia, en delincuencia, en adicciones, etcétera, ¿no? Y otra cosa que también me parece que la psicología es buenísima, por ejemplo, porque está constantemente en cambio, ¿no? Que los problemas, por ejemplo, que existen hoy, no existían hace 20 años. Y los problemas que van a existir de acá a 20 años, pues serán nuevos, ¿no? Por ejemplo, ahora hay una adicción a los videojuegos que antes no había. Entonces, también nuestro aporte es ese, que vamos evolucionando a cada momento, acompañando al ser humano en todo lo que va viviendo de manera histórica, ¿no? Como todos los procesos históricos sociales que se van dando, la psicología está ahí, ¿no? Atenta a qué está pasando, a esta nueva cosa que ha sucedido, a este nuevo trastorno que está surgiendo, a esta nueva dificultad, ¿no? Por ejemplo, el feminismo, que antes no se veía, nadie hablaba de esto, y ahora en nuestro país es importantísimo, ¿no? El feminismo que cada día crece, y ahora ahí es nuestro aporte, ¿no? Entonces, eso también es importante, que si bien es cierto, los problemas aparecerán, pero ahí estarán los psicólogos abordando esos problemas, ¿no? Y bueno, yo que espero, pues aunque parezca un sueño, yo espero realmente que los psicólogos nos involucremos más en la política, porque si no hay políticas de salud mental, por ejemplo, recientemente se ha visto que es importante que haya psicólogos en los colegios, ¿no? Y no había, porque no hay psicólogos involucrados en la política, ¿no? Que digan que en los colegios deberían haber psicólogos, que debería haber un acompañamiento psicológico para el personal de salud, para las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Cuántas dificultades nos habríamos ahorrado si habrían más políticas de salud mental? Porque es importante, ¿no? Entonces, eso es lo que yo espero, ¿no? Que alguna vez los psicólogos nos involucremos y no tengamos miedo, no nos sintamos menos, que nos involucremos, porque de verdad que nosotros no solamente como psicólogos salvamos a un paciente, ¿no? Salvamos a familias enteras, a sociedades enteras, a grupos minoritarios. Entonces, aunque tal vez parezca soñador, yo de verdad que me atrevo a decir que esa es la visión que yo tengo del psicólogo, ¿no? Que esté mucho más involucrado en política, porque eso también va a ayudar a cambiar mentes, ¿no? A que la gente no tenga miedo, ¿no? Que la gente sepa que es un derecho también, pues, cuidar nuestra salud mental, nuestra paz mental, porque de ahí depende nuestro desarrollo integral, ¿no? Bueno, muchas gracias. Creo que sus mensajes han sido alentadores para no solo las personas que desean un acercamiento hacia estos profesionales, sino también, como Alejandra, futuros profesionales e incluso quizás chicos que todavía están en colegio y están pensando en qué carrera estudiar, ¿no? Sentirse orgullosos y sentir que es una profesión clave para este cambio que queremos lograr en cuanto a la violencia. Les agradezco mucho por estar presentes en el programa el día de hoy en Cero Prejuicios, y pues quisiera dejarles para que ustedes nos den un mensaje final y puedan despedirse de toda nuestra audiencia. Bueno, no, de verdad te agradezco mucho
a Eliana por la invitación, también a Danay porque de verdad que para mí es un honor estar con ella, aprender de ella, de su experiencia, y espero que les haya gustado este programa. Muchas gracias por la invitación y solamente decirles que no tengamos miedo, ¿no? Y alguna frase que a mí siempre me acompaña es un día a la vez, ¿no? Entonces, pongámonos un propósito, de verdad, a todas las personas que nos estén viendo, que están atravesando algún problema de violencia, un día a la vez, ¿no? Si hoy día logramos nuestro propósito, pues bien, ¿no? Y cada mañana siempre agradecer porque aún estamos vivos y aún podemos salir de ese problema en el que estamos, ¿no? Bueno, muy contenta también de haber estado con Alejandra. Creo que igual siempre las personas aprendemos de todos y todas. Cuando trabajamos también, bueno, yo trabajo personalmente con adolescentes y jóvenes, siempre que termino una sesión de un taller o charla, siempre he aprendido algo de las personas con las que he trabajado. Y sí, ¿no? Creo que es muy importante lo que he mencionado en cuanto a las políticas públicas, que tal vez de nuestro el gobierno o en general deberían de prestarle más atención a la salud mental, porque así como sin salud física es difícil poder trabajar y hacer nuestras actividades, igual con la salud mental. También si es que no tenemos una adecuada salud mental, eso nos va a impedir desarrollarnos bien y cumplir las metas o las cosas que querramos. Invitarlos a las personas que nos siguen a que si tienen alguna duda en sexualidad puedan igual llamarnos o puedan escribirnos al servicio de orientación. Es totalmente gratuito y anónimo. Pueden buscarnos como SOS Perú en Facebook, en sexoseguro.p por la página web, o si no, llamarnos al 0800 70 626, donde igual nuestros profesionales, donde también hay psicólogos y psicólogas, van a poder resolver cualquier duda en sexualidad. Y nada, finalmente, cuidamos más de nuestra salud en general. Toda esta situación nos ha enseñado que sin salud nada va, ni la economía, ni nada. E incluso no solamente a la población, sino también creo que al gobierno. Entonces, cuidamos mucho nuestra salud física, pero también nuestra salud mental. Muchas gracias, gracias Alejandra, gracias Danae, y gracias también a nuestra productora Mari Carmen que está detrás de cámara. Nos vemos con ustedes en un nuevo episodio de Cero Prejuicios. Espero que les haya gustado, compártanlo y hasta la próxima.